En diciembre del año pasado, Madre Inés solicitó que elaboráramos un proyecto de carta constitutiva de zonas económicas de desarrollo maya. Teníamos que adaptar la carta constitutiva de la zona económica, de la zona de empleo y desarrollo económico de Honduras, es Ciudad Próspera. Entonces hicimos la adaptación, que consistió principalmente en eludir una reforma constitucional como ocurrió en Honduras. Se reformó la Constitución para que se pudieran crear las zonas económicas de zonas de empleo y desarrollo económico. Bien, revisamos esa carta constitutiva basados en otra carta constitutiva de una sede, como se llama en Honduras, que es Ciudad Morazán. No encontramos motivos para modificar la versión original. Creo que estaba mejor que la de Ciudad Morazán, y solamente la modificamos por otras razones, pero no porque nos sugiriera la Carta Constitutiva de Ciudad Morazán. Bien, aprobada ya esa versión por la doctora Inés Ayau, procedimos a buscar probables empresas inmobiliarias a quienes les pudiéramos plantear la Carta Constitutiva de creación de zonas económicas de desarrollo maya. Yo había identificado a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, pero Madre Inés sugirió que buscáramos al promotor del proyecto de corredor interoceánico de Guatemala, el señor Guillermo Francisco Catalán España, y precisamente localizamos la empresa de él, que es Odepal. Él es presidente de la empresa, y le enviamos ya una carta para proponerle la creación de zonas económicas de desarrollo maya en regiones próximas a la ruta del corredor interoceánico. Es una ruta entre Izabal y Jutiapa, y que pasa por Zacapa y Jarapa, y creo que es Santa Rosa. Son 5 departamentos y aproximadamente 44 municipios. Entonces habría un potencial realmente extraordinario como para crear zonas de desarrollo, zonas económicas de desarrollo maya. Enviamos la carta, y si Madre Inés lo autoriza, entonces ya compartimos con decanos y directores la nueva carta constitutiva y la carta enviada al presidente de Odepal. Es una empresa, yo creo que una de las más grandes empresas inmobiliarias de Guatemala, y tiene muchos negocios. Podemos pasar hasta donde aparecen ciertas cifras de negocios, socios, algunos hitos, un poquito más abajo, ahí está. Por ejemplo, propiedades negociadas, propiedades aportadas y familias que aportan tierra. Sí, y socios, me parece. Entonces creo que es una empresa grande y muy ambiciosa, creo yo. Sobre el corredor interoceánico de Guatemala, este corredor se construiría, decía, entre Izabal y Jutiapa. Tendría 374 kilómetros de longitud y 140 metros de ancho. Tendría una vía ferroviaria, una vía ancha. Tendría un oleoducto y un gasoducto y una autopista. Este proyecto comenzó hace casi 10 años, y el presidente Otto Pérez Molina lo declaró de urgencia nacional o de utilidad nacional. En todo caso, ha demorado bastante, y
Otros proyectos de corredor interoceánico en América Latina han avanzado. Por ejemplo, el corredor de Nicaragua, con financiamiento de China, que ha avanzado. El primer corredor fue el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene una longitud de 84 kilómetros y hay un lago artificial en el que los barcos navegan 33 kilómetros. Luego está el corredor de México en el Istmo de Tehuantepec, entre Puerto Salinas en Oaxaca y el puerto Coatzacoalcos en Veracruz. Este corredor tiene una extensión de 278 kilómetros y ya comenzó el transporte de mercancías entre Puerto Salinas en Oaxaca y el puerto Coatzacoalcos en Veracruz. Es decir, se han anticipado y tienen desde luego la ventaja de una menor longitud, es decir, 278 kilómetros y más proximidad a los puertos de Estados Unidos en el Atlántico y en el Pacífico. El corredor de Nicaragua, del Istmo de Tehuantepec tiene una longitud de 333 kilómetros. El de Nicaragua tendrá una longitud de 278 kilómetros. En todo caso, Guatemala tendrá algunas ventajas que compensen la mayor longitud que tiene con respecto al corredor de Panamá, al de Nicaragua y al del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto interoceánico de Guatemala realmente provocaría una revolución económica en el oriente de Guatemala y, por supuesto, sería muy propicio para zonas económicas de desarrollo maya. Independientemente, hemos enviado la carta, no hemos recibido respuesta, acudiremos a otros medios de presentar la carta, incluyendo, creo yo, doctor Ayau, imprimir la carta y entregarla personalmente en las oficinas de ODEPAL. Independientemente de esto, yo acudiré a otros medios electrónicos para enviar la carta. No aparece correo electrónico, lamentablemente, por eso no se envió por correo electrónico, sino por la sección de mensajes de Facebook. También tienen un sitio, la empresa tiene un sitio en Facebook. Independientemente de la carta enviada a ODEPAL, posteriormente, según la respuesta que obtuviéramos del señor Guillermo Catalán de España, enviaríamos una carta a 41 empresas inmobiliarias. Ya tenemos el directorio de esas empresas y así continuaremos entonces proponiendo el proyecto con la carta constitutiva, que yo creo que es una carta que puede atraerle a algunos inversionistas, porque es como decir, aquí está la receta para crear una zona de desarrollo económico que no es simplemente un condominio, realmente equivale a una ciudad de Estado, es decir, tiene su propio gobierno para garantizar el ejercicio de derechos, lo cual significa brindar, por ejemplo, seguridad y además excelentes servicios educativos, residencia electrónica, podría ser, como sucede con Próspera, sede de empresas internacionales, por lo menos sedes electrónicas. Realmente es un proyecto fantástico y lo ha demostrado precisamente Ciudad Próspera. Eso es todo lo que puedo decir, doctora Ayau. Pues muchas gracias, Luis Enrique. Sí. No nos presentó todo, pero pasamos un poquito más las fotos. Yo creo que esto es muy interesante. Sí. Sí. Esta es una empresa que se está creando hace muchos años, que ha encontrado muchas dificultades, y por eso pensamos que si se convirtieran en una sede,
ya que ya tienen todas las propiedades adquiridas, porque una de las condiciones para convertirse en sede es poseer la tierra, y ellos ya poseen toda la tierra, ya la compraron, ya la aportaron de diferentes formas. Eso es lo que les ha llevado tanto tiempo, que la gente se comprometiera a dar sus tierras, y todas las gentes que han dado sus tierras son socios de la empresa. O sea, es un tipo de gana-gana, sí, muy interesante lo que lograron. Y le daría un gran empuje a Guatemala. ¿Por qué lo hicimos nosotros? Porque es una cosa realmente educativa. Por eso se lo pedí a Luis Enrique. No solo por ser decano de ley de la facultad de psicopedagogía, sino porque conoce las leyes de Guatemala como la palma de su mano. Y eso es muy importante, porque los problemas que han tenido los de la sede en Próspera han sido legales, porque tuvieron que cambiar la constitución, porque no sé qué, pero con el tiempo se aprende, ¿verdad? Entonces le dije a Luis Enrique que, así como decía mi papá, lo que no está prohibido se puede hacer. Entonces usted, que conoce la Constitución, busque la forma en la Constitución para hacer una sede que no estorbe y que no tenga que pasar que no tenga que llegar al Congreso, sino que nada más sea un gran negocio. Y entonces pues se vuelve otra cosa, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que Luis Enrique preparó toda él le llama carta constitutiva, pero realmente es la constitución de cómo funciona una cosa de estas. Y está excelente, ¿verdad? Entonces cuando quieran pues se los pasa para que lo vean, y lo que hay que hacer es regarlo, porque estamos al principio, estamos terminando una época en donde los reyesitos y los dueños de las tierras y el sistema feudal se terminaban. Tal vez el sistema que funcione ahora pues sea tipo sedes, económicamente, porque esta forma de construir un negocio respeta lo que es el mercado libre. Por supuesto que no se puede decir así, porque entonces todos se te echan encima y te dicen que sos capitalista y que sos no sé qué, y que sos cuántos, y no entienden, ¿verdad? Sí. Entonces hay que decir las mismas cosas de otro modo. Sí, efectivamente. Yo creo que logramos, como dice Madre Inés, evitar que intervenga el Congreso de la República, y logramos fundamentarnos solamente en la Constitución Política de Guatemala. En Honduras se reformó la Constitución por varias razones. Una de ellas era que se pretendía que las zonas de empleo y desarrollo económico tuvieran su propia administración de justicia, y hasta podían aplicar derecho, por ejemplo, el derecho consuetudinario en sustitución del derecho oficial penal de Honduras. Y solo había una excepción: derecho penal y derecho familiar. Tiene que estar una zona económica, zona de empleo y desarrollo económico, sujeta al Código Penal y Código Familiar de Honduras. Sin embargo, le conceden mucha importancia al arbitraje, y también en nuestra Carta Constitutiva hablamos de que preferentemente los conflictos se resolverán por medio de arbitraje. En Honduras también la solución fue crear un tribunal con jurisdicción exclusivamente para cada zona de empleo y desarrollo económico. En nuestra Carta Constitutiva le concedemos bastante importancia al arbitraje, y los casos que no se puedan resolver mediante arbitraje, entonces son sometidos a los tribunales oficiales ordinarios. Pero encontramos en la Constitución que puede crearse una especie de ciudad-estado con gran autonomía de gobierno y una garantía de ejercicio de derechos que no la da todo el Estado
de Guatemala. ¿Alguna pregunta o una respuesta? La historia del corredor interoceánico creo que es más como desde 2023. Ahí se dieron los primeros pasos. Y luego el principal obstáculo que ellos encontraron fue la tenencia y la posesión de las tierras. Hubo mucho desplazamiento, ahí hubo bastante conflicto, no sé si ya lo han resuelto. Yo me quedé en el punto donde ellos están todavía tratando de avanzar. Ahorita ya tienen la tierra, ya tienen a todos los socios. Unos vendieron su tierra, otros se convirtieron en socios de la compañía. Por eso es que era el momento, no sé en qué punto están atorados, no sé. Entonces yo creo que al que le vamos a pasar ahora la batuta, pero nosotros teníamos primero que hacer la parte como educativa. Sí. Y hacer la parte constitucional, que es la que hizo Luis Enrique, para que esta cosa le pueda servir a cualquiera, no solo al corredor interoceánico. Había que empezar por alguien, ¿verdad? Pero pues entonces le puede servir a cualquiera. Entonces el otro día que estábamos con estos muchachos de Tajomulco, decían que querían ser, ¿no te acuerdas? Pásenme por favor en cuanto terminen, porque yo tengo tanta tierra allá y yo voy a hacer mi sede allá. Entonces no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho. Era Alejandro Cien. Alejandro Cien. Entonces él dijo pero no le podemos embarcar en una cosa así, ¿verdad? Yo creo que ahora al que le va a tocar la batuta va a ser al licenciado. Y entonces la relación como de paz, ¿verdad? Que se establezca. No, nosotros no es necesario. Nosotros solo vamos a aportar la parte que ha hecho Luis Enrique. De ahí nos retiramos. Nosotros no somos socios de ellos. Estamos facilitando, porque disculpe lo que voy a decirle, doctor, pero me estoy aprovechando de su conocimiento de la Constitución para que encuentre la ventana para poder entrar ahí. Sí, excelente. Probablemente no hemos logrado comunicar con suficiente claridad qué es lo novedoso de este proyecto de sedes económicas de desarrollo Maya y por qué le puede interesar al inversionista. Y es que no es simplemente un condominio, no es eso, es algo más, es una ciudad-estado. Es decir, se van a firmar, por ejemplo, un convenio de convivencia armoniosa o pacífica. Habrá opción de acudir a tribunales de arbitraje para resolver conflictos, y se garantiza, esto es importantísimo, se van a garantizar los derechos que ya reconoce y garantiza la Constitución Política de Guatemala. Eso no es usual en un condominio. Entonces el propósito es, yo voy a construir una ciudad-estado sujeta a las normas constitucionales, pero voy a hacer, como diría el doctor Ayau, aquello que la ley no prohíbe. Y por ahí está la novedad. Esta ciudad tendrá un gobierno, desde luego aprobado por los propietarios y por los residentes, un gobierno dedicado a garantizar derechos. La seguridad civil tiene una importancia extraordinaria. La propiedad de la tierra también, habrá un registro propio de la zona económica, que por supuesto tiene que estar de alguna manera subordinado al registro de la propiedad de Guatemala y al registro catastral, pero independientemente de eso habrá un registro propio de la ciudad-estado y cada propietario firmará un pacto de propiedad en la que se le garantizan sus derechos de propiedad en la misma ciudad-estado.
habrá un fideicomisario que administrará los recursos que genera la ciudad para suministrar los servicios que van a demandar los residentes. Entonces, tiene beneficios que pueden atraer al inversionista y a los interesados en tener propiedad en la ciudad o en residir en la ciudad. Y lo que yo había hablado con Catalán hace rato era que nosotros como UOMAC les ofrecíamos ponerles escuelas y universidades en todos los puntos en donde ellos estaban, para que la educación llegara a todas partes. Entonces ese sería nuestro aporte. Sí, lo quieren, ¿verdad? O sea, porque a toda esa gente hay que educarla, porque pasa por todo Guatemala, por toda esa parte, ¿verdad? Es impresionante la franja. Entonces, pues nosotros podríamos aportar con toda la parte educativa. Así es.